Anteriormente estábamos hablando un poco sobre, ¿verdad? Lo que eran los sacerdotes en la palabra, ¿verdad? Hablamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que el sacerdote, ¿verdad? Son aquellos que son llamados por Dios para servir al altar, ¿verdad? Que es el lugar del sacrificio, para entregar sacrificios, para enseñar al pueblo de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios. Y también tenían la autoridad de juzgar, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y sabemos, ¿verdad?, que hay una distinción entre el sacerdote y el sumo sacerdote. Era un grupo de sacerdotes que en el diario, ¿verdad?, ministraban en el templo, pero estaba también el sumo sacerdote que ya él representaba a la nación entera ante Dios y era representante de Dios también ante la nación, ¿verdad? Porque el sacerdote es un intermediario también, ¿verdad? Intercede por el pueblo ante Dios. Así que, ¿verdad? Solo para dar ese repasito. Hoy vamos a estar enfocándonos ya en lo que el Señor, ¿verdad? Me dio en mi corazón, que es el tema de la ley del altar. Quiero comenzar haciendo una definición de lo que es un altar, bíblicamente hablando, claro, eh, empezando por el Antiguo Testamento. Pues el altar es un lugar físico, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, un lugar físico donde se invoca a Dios y se ofrecen sacrificios y ofrendas a Él como acto de adoración y para expiación o consagración, o sea, para separarse para Dios. La palabra hebrea altar es la palabra misbea, que significa lugar de sacrificio, ¿ok? So, el lugar de sacrificio es lo mismo que un altar, ¿ok? Hay distintos ejemplos de lo que es un altar, que lo podemos ver desde, bueno, desde el Génesis. Vemos la aparición de altares, ¿verdad? En la Biblia. Por ejemplo, Noé, los altares que Abraham también estableció, eso está en Génesis capítulo 12. Y el altar, ¿verdad? Principal en la nación de Israel, que estaba dentro del tabernáculo, ¿verdad? Eso lo vemos desde Éxodo capítulo 27 desde el versículo 1. El propósito del altar de Dios es tener comunión con Él, expiar los pecados y consagrarse, o sea, separarse para Dios, servirle a Dios por medio de su altar. ¿Amén? Ahora vamos a ver un poquito lo que es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El concepto sigue siendo el mismo, pero ¿verdad? Algo que discutimos anteriormente también es que los principios del reino de Dios siguen siendo iguales, pero ahora no necesariamente son a nivel físico, ¿verdad? Sino que se mantuvieron, pero a nivel espiritual. El altar sigue siendo un concepto, ¿verdad? Igualito, sigue siendo el lugar del sacrificio, el lugar que es para la consagración, para expiación de pecados y para adoración a Dios. Amén. Pero ahora ya no se hacen, como sabemos, sacrificios de animales, ¿verdad? En un altar para Dios, porque Jesucristo, ¿verdad? Fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice la palabra, y Él entregó su vida como sacrificio perfecto, santo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Así que él fue el cordero, él es el cordero de Dios. Y entonces, bajo este concepto, ¿verdad? ¿Cuál era el altar entonces donde Cristo fue sacrificado? Me pueden contestar en confianza si lo saben. ¿Cuál fue el altar donde Jesucristo fue sacrificado? La cruz. La cruz. Amén. Así que eso está brutal porque el altar entonces más poderoso del universo entero y que jamás habrá será y es la cruz del Calvario, donde Cristo entregó su vida, derramó su sangre. Ese fue el altar que Dios escogió para sacrificar a su Hijo para salvación de todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el altar ahora se transforma de un lugar físico a un lugar donde hay, ¿verdad? Y donde había sacrificio físico, ahora a un lugar donde se ofrecen sacrificios espirituales. Quiero hacer rapidito una aclaración. En muchos lugares, en muchos círculos cristianos, se tiene la noción de que cuando se habla de algo espiritual, se está hablando de algo simbólico o de algo figurado o algo que no es literal. Yo quiero, en este día, quiero romper con eso, porque el hecho de que algo sea espiritual, para nada quiere decir que no es literal y que no está,
¿verdad? Que no es real, es lo que quiero decir, porque incluso en seminarios he tenido conversaciones con personas que cuando tienden a utilizar, sí, eso es el lenguaje espiritual, pues que lo traen como si fuera algo que no es real, solo porque es espíritu. Pero no, eso no tiene sentido porque la misma palabra dice que Dios es espíritu. Entonces, por el hecho de que Dios sea espíritu, quiere decir que Dios es una idea nada más, o que Dios no es un concepto y que Dios no es real. No, para nada, Dios es extremadamente real. Nosotros somos seres espirituales y somos reales. ¿Verdad? Hay una realidad espiritual. Así que, ¿verdad? El hecho de que ahora el altar sea un lugar espiritual donde se ofrecen sacrificios espirituales, no quiere decir que estamos hablando aquí ¿verdad? Solo en el mundo de los pensamientos. No, estamos hablando en un plano espiritual, no físico, pero eso no quiere decir que no es real, es extremadamente real. Lo que pasa es que no es visible para nuestros ojos físicos. Amén. ¿Me estás entendiendo? Sí, no. Amén. Amén. Muy bien. Así que como hablamos, ¿verdad? Jesús es el sacrificio perfecto, de acuerdo a Hebreos 10:10. Los cristianos somos llamados entonces ahora, bajo el nuevo pacto en Cristo, a nosotros ofrecer sacrificios espirituales por medio de él. Un momentito aquí. Voy a ir a Romanos, capítulo 12. Un momento, vamos a leer aquí. Vamos a buscar aquí la Isla de las Américas. Dice, por consiguiente, hermanos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, vuestros cuerpos, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Amén. Así que, ¿verdad? Ahora, nosotros somos también el sacrificio, ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio al Señor como sacrificio vivo. Amén. Y obviamente no es que nosotros nos vamos a quitar la vida, no, está hablando en términos espirituales. ¿Cómo nosotros somos un sacrificio vivo? Pues ahí te habla un poco de eso. Dice que tenemos que ser santos para Dios, o sea, separarnos de nuestros pecados, negarnos a nosotros mismos y obedecer la palabra del Señor. Y hoy vamos a entrar un poco más profundo a cómo entonces nosotros, bajo el concepto del Nuevo Testamento, podemos establecer un altar para el Señor funcional. Aleluya. Así que Jesús, por medio siempre de Jesucristo, ¿verdad? Porque todo lo hacemos en su nombre y por gracia. Es que somos salvos y por gracia es que fuimos, ¿verdad? Hechos hijos de Dios y fue restablecida la conexión entre Dios y el ser humano por medio de Cristo. Así que todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Primeramente. En Apocalipsis 8:3 se habla también del altar celestial y representa la oración de los santos. O sea, para establecer un altar para Dios, como dijimos, primeramente es un lugar de intercambio y de comunión, o sea, de comunión con Dios. Comunión significa de compañerismo, de relación directa con el Señor. La oración no es un monólogo. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos comunicándonos directamente con nuestro Señor por medio de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Y es necesario que entendamos que también Dios nos habla por medio de eso y no solamente nos habla, sino que también nos empodera. O sea, hay una reacción. Dios reacciona a nuestras oraciones. Amén. Ok. Entonces, por medio de la oración y la intercesión constante y consistente, es que podemos establecer un altar fuerte para Dios en lugares específicos. Porque la palabra dice que tú y yo, tú que le has entregado tu vida a Cristo, que fuiste bautizado en las aguas, amén, que el Espíritu Santo lo tienes viviendo en ti, dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nuestro corazón es el altar. Amén, es el lugar de sacrificio. Así que es necesario que entendamos que donde quiera nosotros vamos, el Espíritu Santo va con nosotros y que tenemos la capacidad entonces de ofrecer adoración, oración, alabanza, etcétera, de tener comunión con nuestro Dios donde quiera que estemos. Pero hay unas características específicas, ¿verdad? Que si las tenemos claras en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia, pues vamos a ser más efectivos, ¿verdad? Y vamos a entender los pormenores de establecer un altar funcional para Dios. Número uno, como dije, es la consagración. El altar de Dios tiene que ser un lugar separado para ese propósito. Por eso, y esto ya de entrada es poderoso, porque mucha gente me ha preguntado en mi vida, oye, Pedro,
¿Cómo es posible que a pesar de que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, por qué casi no se ven milagros hoy en día en las iglesias? ¿Por qué casi no se ve liberación? ¿Por qué casi no se ve la presencia del Espíritu Santo así manifestándose tan fuerte en la mayoría de las iglesias? Pues la realidad es que no conocen estos conceptos. Un altar también es un lugar de intercambio, donde el sacrificio que se presenta y la calidad de ese sacrificio, ¿verdad? Entregado a Dios por medio de Jesucristo, como dijimos, ¿verdad? Porque estamos hablando en el contexto del nuevo pacto en Jesús, el Nuevo Testamento, produce una manifestación del poder del Espíritu Santo. Y para que esto ocurra, tiene que estar separada la persona para Dios. Amén. Tiene que haber una consagración, que ser lo que es solo para eso. Así como se consagraba el altar y los elementos del altar en el Antiguo Testamento, en Éxodo habla de eso, que todo era ungido. O sea, cuando algo se ungía, era para un uso específico y no se utilizaba para otra cosa que no fuera para el servicio o la administración a Dios. Pues nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos que separarnos, que consagrarnos para el servicio al Señor, para buscar su presencia, para anhelar la manifestación de su presencia en nuestras vidas. Amén. Así que característica número uno del altar, consagrado. Número dos, el altar es un lugar de encuentro. O sea que cuando usted entra en oración, usted quiere sentir la presencia de Dios, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que separarse, es lo primero, consagrarse, pero también tiene que buscar un lugar específico. Yo recomiendo esto y lo he vivido, porque uno puede orar en cualquier momento, ¿verdad? Pero estamos hablando en el contexto de la oración que habló Jesucristo en Mateo capítulo 6 cuando dijo, ustedes cuando oren, busquen al Padre en el secreto, porque Él habita en el secreto, a puerta cerrada, donde nadie te ve. Y lo que hagas en el secreto, el Padre lo va a recompensar en lo público. De ese tipo de oraciones que estamos hablando. No estamos hablando de la oración, ¿verdad? Que es constante en la mente, en el corazón, que podemos hacer en todo lugar. Amén. Eso es necesario. Pero estamos hablando de la oración y tal, que es una oración cuando uno se separa específicamente para ese propósito de buscar la presencia de Dios, su revelación, etcétera, y para producir, ¿verdad? La manifestación de su presencia, sea a solas o, ¿verdad? Cuando nos reunimos con la iglesia, pero vamos primero a hablar a solas. Así que consagración número uno. Número dos, busca un lugar de encuentro. La gente habla de tener un closet de oración y tener un lugar específico donde tú no tengas distracciones para buscar a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando busques al Padre, en esa misma porción de Mateo capítulo 6 dijo, cierras la puerta y cerrada la puerta, entonces vas a tener esa comunión con el Padre ahí en el secreto. Porque cerrar la puerta también es simbólico de que tú no tienes distracciones. Amén. De hecho, algo, ¿verdad? Que el Señor me ha dado a través de los años es que el entendimiento de que en el lugar santísimo del Antiguo Testamento, donde estaba el arca del pacto y ahí se manifestaba la presencia de Dios, ahí no había nada más. Era un cuarto pequeño donde solo estaba el arca del pacto y la presencia de Dios y más nada. Y era un cuarto pequeño, probablemente oscuro, porque era el cuarto más interno. O sea, eso nos deja saber a nosotros que cuando realmente queremos entrar en la presencia de Dios y conectarnos con Él, Dios nos pide que nos enfoquemos en Él plenamente. No puede haber ninguna distracción de nada. Exacto, no puede haber la distracción. Y qué cosa que en este tiempo eso es lo más que hay. Tenemos la distracción del teléfono todo el tiempo, tenemos las distracciones de tantas cosas que tenemos que hacer. Cuando va a notar que cuando usted quiere meterse con Dios a orar, a buscar su presencia, a buscar entendimiento de la palabra, etcétera, sola, le van a surgir 20 ideas en su mente de cosas que tiene que hacer, de 20 cosas, de que mira. Eso también es nuestra naturaleza carnal luchando, luchando en contra de las prácticas espirituales. Y el enemigo también va a plantar pensamientos y cosas para evitar que nosotros lleguemos a enfocar todo nuestro sentido en el Señor y en ese momento específico, para que no se dé entonces esa impartición de su fortaleza y de su presencia en nuestras vidas. Pero no, tenemos que atravesar eso, romper con esa distracción para que se active, ¿verdad? Ese altar de Dios en nuestros corazones. Amén. Ok, so consagración, lugar de encuentro, acabar con las distracciones, tiene que ver con la consagración también. Y número tres,
característica del altar número 3 es que tenía que tener un sacrificio continuo. El altar de Dios requería ofrendas constantes. O sea, el Señor desde Levítico le decía a los sacerdotes que el fuego del altar no se podía apagar. Y era necesario que ellos continuamente quitaran las cenizas de los sacrificios anteriores y pusieran sacrificio nuevo sobre el altar para que el fuego de Dios consumiera el sacrificio y se quedara encendido. De las lámparas también tenían que mantenerlas llenas de aceite. Así que es un trabajo, ¿verdad? No es fácil uno mantener el fuego del Espíritu Santo encendido en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te, te, te exhorto, te recomiendo que avives el fuego del Espíritu Santo y el don de Dios que está en ti. Y esa misma recomendación nos la hace Dios a nosotros hoy. Tenemos que mantener la llama de Dios encendida en nuestros corazones. Y la única manera de hacer eso es por medio de estas prácticas, consagrándonos al Señor, buscando su presencia, teniendo ese lugar a solas, ese tiempo a solas con Dios y presentando sacrificio continuo. Que la gente dice, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Pero es que para obedecer, a mí me gusta decir eso, para obedecer a Dios requiere un sacrificio. Porque mi naturaleza humana, carnal, no quiere obedecer a Dios. Dice que nuestra mente está en contra de las cosas espirituales todo el tiempo. Y hasta que no crucifiquemos la carne y digamos, no, mi espíritu sometido al Espíritu Santo es el que va a dominar mi naturaleza carnal en este momento. Así que obedece y busca la presencia de Dios. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a sentir el fluir del Espíritu Santo, no vamos a ver un cambio en nuestro corazón, no vamos a ver eso. Tenemos que llegar a ese punto de sacrificarse y de renunciar a lo que queremos hacer para agradar al Señor. O ¿verdad? Algo interesante también, que es un principio espiritual importante que debemos saber como sacerdotes de Dios, es que qué era lo que Dios pedía del sacrificio. El Señor siempre pidió que el sacrificio tenía que ser puro. El sacrificio ofrecido en Levítico capítulo 1:3 dijo Dios que tenía que ser sin mancha, o sea, tenía que ser lo mejor que podías ofrendar. Siempre las iglesias antes decían, para el Señor lo mejor. Pues amén, para el Señor lo mejor. Y no siempre vamos a, ¿verdad? Esa no siempre es la realidad, pero si logramos nosotros, como discípulos de Jesucristo, disciplinarnos en esa área, de que no le vamos a ofrendar a Dios solo lo que nos sobra, sino que le vamos, y verdad, no estoy hablando ahora mismo de finanzas, pero la finanza también es un aspecto de eso, pero hablando más de nuestro tiempo, vamos, lo más valioso, por ahí dicen que el tiempo es oro, ¿verdad que sí? Que el tiempo es el bien más caro que el oro incluso. ¿Por qué? Porque el tiempo no se puede recuperar. El tiempo no se puede recuperar. Entonces, mira qué cosa más increíble, que lo que más nosotros le podemos ofrendar a Dios, que es yo diría que uno del sacrificio mayor, ¿verdad? Dentro de la obediencia, es el tiempo que le dedicamos al Señor. Le dedicamos a veces el 10% de nuestras finanzas, algunos dan más, ¿verdad? Ofrendamos, hacemos ayuda comunitaria, oramos por los hermanos, etcétera. Pero qué difícil se nos hace dar el 10% de nuestro tiempo. Son 24 horas. Cuando sacas el 10% de eso, eso es como 2 punto algo horas, ¿verdad? Recuerdo que aprendí de una profeta muy llamada que más importante que incluso el diezmo del dinero que nosotros le podamos dar al Señor, es el diezmo del tiempo. Si usted comienza a darle al Señor más de su tiempo para buscarlo a solas, en intimidad, eso va a transformar su vida. Porque entonces Dios va a ver que usted está tomando las cosas en serio, que usted realmente valora su presencia por encima de todo y que usted quiere pasar tiempo con Él. Así que comience a aplicar eso para que usted vea. Entonces, Eh, también algo que podemos hacer y debemos hacer, porque se hacía desde la antigüedad también en el altar, era que se alababa al Señor, se le adoraba como Dios y se invocaba su nombre. Yo recuerdo que cuando yo era un jovencito, más joven,
a veces en la iglesia decían, vamos a ir ahora al momento de la invocación, y yo no entendía qué era eso. Y se veía, ¿verdad? Como algo muy formal y todo esto, muy... Pero nadie nunca me explicó cuál era la importancia de invocar a Dios. La palabra dice que los que invocan al Señor serán salvos y que el Señor responde a los que invocan su nombre y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Invocar es el acto de llamar a un espíritu con fe para que te responda en el presente. Amén. Estamos hablando de nuestro Dios. Cuando yo digo, Señor Jesucristo, ven y llena este lugar, sabemos que Dios es omnipresente. Amén. Sabemos que Él ya está aquí antes de que nosotros llegáramos. Gloria a Dios. Pero es un principio espiritual necesario que usted y yo lo entendamos, que hay que invocar al Señor, hay que procurarlo. Él quiere escuchar que de nuestro corazón y por nuestros labios lo llamemos y procuremos su presencia en todos nuestros caminos. Por eso el proverbio dice, el que reconoce al Señor tu Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Disculpa, en el Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro. Gracias, exactamente, papá. La primera parte del Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesucristo lo primero que hace es reconocer e invocar el nombre del Dios con quien se quiere comunicar y a quien está invocando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, exaltando el nombre de Dios, alaba a Dios. Y esto, todas estas cosas, agradan al Señor y producen el fluir de su presencia en el presente. Pues como dijimos al principio, esto es una realidad, esto no es algo simbólico, esto no es una idea, algo que decimos, no, no, nuestro Dios es real. Amén. Y nos enseña estos principios para que aprendamos a provocar que su presencia se manifieste. Usted ni yo podemos manipular jamás a Dios, pero sí podemos provocar que Él se manifieste por medio de la fe, por medio de un corazón limpio y por medio de nosotros poner en práctica estos principios que Él mismo nos enseñó. Amén, Su aleluya. palabra. Que Jesucristo los modeló, que los apóstoles los modelaron, que los profetas en la antigüedad y en el presente siguen modelando. Aleluya. Gloria a Dios. Así que alaba a Dios, adórale, póstate ante su presencia, reconoce que no hay nadie más grande que Él, nada más grande que Él. Díselo, dile, Señor, tú eres maravilloso, yo estoy pasando por esta situación, pero tú eres más grande que mi situación. Señor, yo no veo todavía la promesa cumplida, pero la voy a ver porque tú eres fiel. Y usted comienza a decir esas características de Dios que están en su palabra, usted va a comenzar a ser lleno de fe, el Espíritu Santo va a comenzar a transformar su interior y va a comenzar a fluir de manera que inunde la atmósfera donde usted está. Declarar, a declarar. A declarar y a invocar el nombre del Señor. Amén. Todas estas cosas se hacen y debe hacerlas en estos tiempos de servir al altar de Dios, de ministrar al Señor. De hecho, hay una palabra un versículo, no lo tengo aquí ahora, ¿verdad? Pero dice que el Señor hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Y yo no entendía eso tampoco hace años. Yo decía, pero ¿cómo es eso? Si a mí siempre me han dicho que Dios ministra las almas, ¿cómo yo le voy a ministrar a Dios? Si Dios es perfecto, Dios lo tiene todo, a Él no le falta nada. ¿Cómo yo le voy a servir a Dios directamente? Pues la palabra nos enseña que ministrarle a Dios es servir a su altar. Es adorarle, es alabarle. Cuando yo le alabo, cuando yo le invoco, cuando yo le bendigo, cuando le entrego mi espíritu, mi alma y cuerpo a Él y lo digo verbalmente con fe y de corazón. Cuando yo ayuno con fin, que es un fin, ¿verdad? Dejarle comer para un fin espiritual en Cristo, de acuerdo a su palabra. Cuando yo ayuno para acercarme más a Él, cuando yo ayuno para que Dios liberte a alguien, para que Dios salve a alguien, para que el Señor haga su voluntad, cuando yo declaro, como dijo Jesucristo, Padre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad y no la mía, aquí en la tierra como en el cielo. Todas esas cosas estamos, al hacer todo esto, estamos ministrando al Señor y esto le agrada a Él y produce la manifestación de su gloria en donde estamos, en el presente, en el lugar donde estamos invocándolo. Aleluya. Mira, dice la palabra en Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Así que fíjate que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Tú y yo que le entregamos la vida a Cristo, que somos hijos de Dios por medio de su gracia y de la fe en Él, fuimos hechos ahora hijos de Dios. Y Él habita en medio de nuestras alabanzas. Por eso es tan poderoso cuando nosotros engrandecemos el nombre del Señor, cuando le cantamos himnos, cánticos o improvisamos una canción para Él. El Espíritu Santo inmediatamente empieza a fluir y sentimos ese cambio, ese poder de Dios que llena el lugar, que nos llena a nosotros, que nos transforma, que quita nuestras cargas, etcétera. Porque es Dios mismo haciéndose presente. Su gloria, que es su poder, que es su reino, que es su autoridad, se manifiesta donde le invocamos, porque hemos constituido ese lugar y ese momento en un altar para Él. Y el altar también es un lugar de intercambio, como dijimos, un lugar de intercambio donde yo le ofrezco a Dios una oración, una palabra, un sacrificio, y Él me bendice con su presencia. Amén. Por eso dice la palabra también en Salmo 104, dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Amén. Todo esto son principios para activar el altar de Dios en nuestras vidas. Característica número 4 del altar, permanencia. Esta es bien importante también. El altar era construido con elementos duraderos que reflejaba el compromiso de mantenerlo continuamente y para siempre activo, que nunca permita que ninguna circunstancia, ni que ninguna persona, ni que el enemigo tampoco calle tu oración, tu alabanza y tu adoración. Porque cuando empezamos a sentir esa resistencia de parte de personas o del enemigo a causa de las circunstancias, lo que el enemigo quiere es que nos callemos. Él lo que quiere es que dejemos de orar, porque si dejamos de orar no se produce la manifestación del poder de Dios. En la palabra creo que fue Abraham o Jacob, no recuerdo quién fue ahora. En un momento del Antiguo Testamento dice que él hizo un altar, lo consagró para Dios y se acostó a dormir ahí. Y dice que tuvo una visión donde veía en ese lugar una escalera y en esa escalera ángeles subían y ángeles bajaban. La palabra ángel significa mensajero, o sea, mensajes subían al reino de Dios, pero después de que subían, bajaban. Aleluya. Eso es lo que está ocurriendo cada vez que tú y yo activamos el altar de Dios por medio de nuestra alabanza, oración, etcétera, y consagración a Él. Nosotros enviamos la palabra con fe en el nombre de Jesús y eso vuelve y desciende la presencia y la manifestación del Espíritu. Todo el tiempo hay intercambio. Pero fíjense que el ángel primero subió. So, Dios primero quiere escucharnos para Él responder. Aleluya. Por eso es necesario mantenernos constantemente en la oración. Por eso Jesús dijo, oren sin cesar, para que tampoco se detenga el fluir de la gracia y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. El altar requería servicio constante para eso mismo, para que el fuego se mantuviera encendido. Levítico 6 12 al 13 lo encuentran ahí. También otra característica del altar, o debo decir algo que produce un altar activo, es que da autoridad divina. Aleluya. Cuando el altar de Dios, cuando nuestra oración está establecida de toda esta manera y es constante y es por larga duración, ¿verdad? Sacamos un tiempo de calidad para Dios diario, buscar su presencia para adorarle, etcétera, alabar, todo lo que hemos dicho, para ayudar, ¿verdad? Consistentemente durante nuestra semana, etcétera. Y lo hacemos con intención y con fe. Eso produce una autoridad en nosotros. Nos da autoridad del Señor, aleluya, de que Él está con nosotros verdaderamente, de que Él está caminando, de que nosotros estamos caminando con Él y Él con nosotros. El altar también produce lo que es una obediencia sobrenatural en nosotros. La palabra dice, fortaleceos el Señor en el poder de su fuerza. Aleluya. Nosotros no podemos mantenernos firmes caminando en santidad si no oramos. Incluso el profeta Samuel dijo una vez, si yo dejo de orar voy a pecar contra Dios. Muchas personas no entienden, ah, Pedro, ¿cómo voy a poder salir de esto? ¿Cómo voy a mantenerme en santidad? ¿Cómo voy a no caer otra vez en lo que hacía antes?
Pues sencillo, tienes que establecer un altar para Dios en tu vida. Tienes que convertir tu vida en un altar para el Señor. Antes era un altar para otra cosa. Aleluya, no voy a entrar en eso porque ahí eso son aguas profundas, pero a veces tenemos altares para otros dioses y para otras cosas. Cuando le damos el primado a otras cosas, establecemos un altar para otras cosas, para sea el Facebook, sea el Instagram, sea esta persona que tú le das el primado antes que tu tiempo con Dios, etcétera. No nos estamos dando cuenta, si somos consistentes en eso, estamos haciendo un sacerdocio para esa otra área que lucha en contra del altar de Dios. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos y volver a recalibrar. No, lo primero es la presencia del Señor, lo primero es su palabra, lo primero es servirle a Él. Perdóname, y en la medida que hacemos eso, que nos mantenemos en comunión, en que creamos ese altar y podemos orar más, ayunar más, como tú dices, y prepararnos, mantenernos más en esa constancia, en ese tiempo, pues el mismo Espíritu Santo, al momento de venir la tentación, al momento de venir cualquier otra cosa que nos quiera hacer caer, nos va a redarguir y va a evitar que nosotros caigamos en eso, porque entonces también nos ayudan, como dice mamá, en el dominio propio, porque Sí, estamos más conscientes de que eso no es lo que quiere el Señor para con nosotros, que no queremos fallar. exactamente, exactamente. Sí, porque vamos a estar, recuérdate que en el altar se ofrece nuestro cuerpo como sacrificio vivo, nuestra carne, Nosotros decimos, Señor, te entrego esto que no es bueno. Te entrego este deseo, te entrego esta tentación, te entrego esto, lo rechazo esto, lo entrego, me deposito en tu altar, pon tu deseo en mí y quita el mío. Y ahí es que Dios nos transforma, porque le damos al Señor también por medio de ese altar y de esa oración y de esa búsqueda, la oportunidad y el permiso para que Él trabaje en esas áreas de nuestras vidas. Amén, amén. Así que cuando eso ocurre, Él establece su naturaleza en nosotros y se manifiesta la mente de Cristo en nosotros. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo, pero tengo que morir primero. ¿Ok? Amén. Así que ya hemos dicho, el altar es un lugar consagrado, requiere para establecer un altar espiritual para Dios un lugar y un tiempo fijo. Y tiene que ser tiempo de calidad, no podemos, esto no es un microondas, no podemos esperar que, olvídate, que la gloria de Dios la veamos en 2 minutos. No, no. Puede que Dios soberanamente lo haga así algún día, pero no es la norma, no es ni lo bíblico. No, tiene que ser una porción significativa del tiempo nuestro durante el día, que no necesariamente tiene que ser corrido un momento, no, pero en mi experiencia es mejor así por el hecho y mientras temprano, como Jesús hacía, ¿verdad? La imitación de Cristo, que fue el modelo perfecto, él oraba mucho de madrugada, porque es un tiempo especial donde no hay distracciones, donde la mayoría de la gente está dormida, donde la naturaleza misma está más quieta, donde podemos enfocarnos en el Señor plenamente y donde podemos entonces nosotros entrar más profundo, porque a veces yo he aprendido, cuando saco tiempos para orar largo, 2, 3 horas, yo he aprendido que esa primera hora, hora y cuarto, no siento ese fluir del espíritu como allá luego de la hora y media, 2 horas. Ahí sí que uno empieza a entrar profundo en el espíritu, a calentar motores de verdad, porque la carne estaba en el medio. Porque en esa primera hora, uno lo que hace es primero presentarse ante el Señor, arrepentirse, como dijo Cristo, ¿verdad? Exaltar su nombre, reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Salvador, se arrepiente de los pecados, ok, y empiezas entonces, ora uno por lo más básico, por la familia, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que cuando empiezas a interceder en el Espíritu, por ejemplo, orar en lenguas, etcétera, y te mantienes ahí, comienza a fluir ahora el poder del Espíritu Santo y el Señor empieza a darte cosas y personas para tú interceder. Y si tú te dejas llevar, va a empezar a fluir y ya no vas a estar orando por tu fuerza mecánicamente, sino que vas a hacer algo espiritual que va a ser dirigido y empoderado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo.
Y ahí entonces es que uno empieza a tener revelación. Ahí Dios no solo empiezas a sentir a Dios, sino que ahora empiezan a llegarte cosas a la mente para tú orar, personas, etcétera. Si te mantienes ahí obedeciendo y fluyendo de acuerdo a lo que Él te dé, vas a empezar a tener después de cierto tiempo visiones. Y Dios te puede empezar a dar revelación de su palabra, sabiduría, etcétera. Y empieza a tener una certeza mayor de su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si te mantienes ahí, a lo mejor ya a las 2, 3 horas, créame, usted no va a salir igual de ese encuentro, pero requiere tiempo y un lugar de calidad a solas con Dios. Sacrificio de tiempo. Sí, tiempo, tiempo. Y lo vemos al principio lo vamos a ver como un sacrificio, pero llega el momento que ese altar coge fuerza. Y ese altar, ¿cómo usted lo sabe? Porque usted lo hace consistentemente, 1, 2, 3, 4, 5 días. Créame que al sexto día, por experiencia, tú entras a ese lugar y no haces más que cerrar la puerta, ¡fum! La presencia de Dios está ahí. Porque ahora ya el Señor sabe que tú estás en serio, que yo estoy en serio, que hemos separado ese tiempo para Él, a esa hora específica, a ese lugar específico, y ya Dios está esperándome ahí para encontrarse conmigo. Y Él se goza de ese tiempo. Tanto Dios ama estar con nosotros, su creación y sus hijos, que entregó su hijo para restablecer esa reconexión, esa reconciliación entre Dios y el hombre y el ser humano. Así que Dios no te dice un límite de que no, hasta aquí llega mi presencia, no. Dios pone la bola en nuestra cancha, incluso con el don de orar en otras lenguas. Yo conozco gente que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hace años, pues saben orar en lengua, pero no maximizas eso. La oración en lengua es una de las cosas, me estoy adelantando al bosquejo, pero es momento de decirlo. El orar en otras lenguas es para edificación propia. Son misterios, dice la palabra, y dijo el apóstol Pablo, oraré en el Espíritu y oraré también con el entendimiento. O sea, pues, así como yo ahora mismo puedo empezar a orar, Padre, gracias por tu presencia aquí. Acabo de orar por mi voluntad. Puedo orar en el Espíritu, en lengua, por mi propia voluntad también. Y puedo hacerlo por la fe, y eso produce una manifestación del Espíritu que incrementa mi fe y incrementa esa conciencia, ese mover del Espíritu Santo en el presente. Entonces, la gente espera que sea Dios el que tome el paso de hacerme sentir la unción y que yo sienta hablar las lenguas para decirlas. No, ore en lengua usted por su voluntad y se va a dar cuenta de que mientras más lo hagas, más fluyen otros géneros de lengua y otras cosas. Y, y también más de Dios vas a recibir. Y de ahí Dios empieza a activar otros dones en su vida del Espíritu Santo. Pero depende de usted y depende de mí si vamos a usar el regalo que Dios nos dio. Yo le llamo al don de orar en lengua la llave para los demás. Porque mientras más usted ora en el Espíritu, más se edifica, más se llena de fe y más Dios le puede usarte. Pero si no, nosotros no lo hacemos y no tomamos el primer paso y no activamos el altar, pues entonces nada pasa. Amén, eso es cierto. Muy bien, beneficios del altar. Voy tratando de acelerar porque me quedan bastante todavía aquí. Voy tratando de no tardarme tanto. Ok, estamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Amén. Estamos bien. Sí, Sí, estamos bien. Amén. sí, Porque, sí. amén. Ok, beneficios del altar, rapidito. Número uno, beneficio de un altar activo en Dios es que vas a tener una certeza, tienes una certeza de recompensa y de respuesta, porque Dios responde a la obediencia y al sacrificio genuino. Amén. Eso está en Primera de Reyes 18:38 y Hebreos 11:6. Número dos, beneficio del altar. Empoderamiento sobrenatural, como ya hemos estado hablando. La presencia y el respaldo del Espíritu Santo van a ser palpables. No es lo mismo yo saber mentalmente o teológicamente si Dios está en este lugar, a que yo siento la presencia y el poder de Dios en un lugar. ¿Verdad que no es lo mismo? El que ha experimentado la presencia del Espíritu Santo sabe que cuando tú entras a un lugar y tú dices, wow, aquí está Dios.
Tú entras y boom, tú sientes el peso de gloria, tú sientes el temor de Dios en un lugar, tú sientes, wow, esa santidad, ese poder, esa expectativa, como que la atmósfera está llena de la gloria de Dios y tú dices, Dios va a hacer cosas grandes aquí, porque nuestro espíritu da testimonio de que el Espíritu Santo está manifestándose. La palabra, cuando Dios está manifiesto, es que se ha hecho visible en un lugar. Y no necesariamente visible a nuestros ojos naturales, pero sí a nuestros sentidos espirituales. Pues eso viene cuando hay un altar activo. Por eso usted y yo podemos discernir cuando el predicador oró, el que tiene discernimiento y ha experimentado la presencia de Dios, puede estar sentado en un lugar y saber por ese testimonio, por esa manifestación, por ese poder que siente, wow, esta persona, sí, él estuvo con Jesús. Eso lo vemos en Lucas 10, creo que, sí, creo que es Lucas 10, o en algún lugar en Lucas, dice que la gente se asombraba porque sabían que los discípulos, los apóstoles, habían estado con Jesús. Uno puede saber cuando alguien ha estado con Jesús, cuando esa persona predica y habla o entra en un lugar, se siente el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Número 3, beneficio del altar. Victoria sobre el mal. Primeramente, victoria sobre nuestra naturaleza carnal, sobre nuestra carne, para vencer al pecado, pero también para vencer los demonios y las enfermedades. Amén. Se asegura el triunfo espiritual cuando tenemos un altar altivo para el Señor. Número 4, se activa el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos activo nuestro altar para Dios, tenemos una vida de oración activa, continua, en el secreto, y estamos rendidos a su voluntad, etcétera, haciendo todo esto que hemos dicho, se activa la sensibilidad espiritual y podemos discernir mejor la voz de Dios. Mira, en Romanos, voy a buscar rapidito. Lo vemos aquí mismo en Romanos 2, donde estábamos ahorita, dice, en el versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Así que es posible nosotros identificar cuál es esa voluntad de Dios. Más todavía cuando tenemos un altar activo. Vemos también en el libro de los Hechos cuando los discípulos querían tomar alguna decisión y no sabían qué hacer exactamente, cuál era la voluntad de Dios, ¿qué hacían? Se metían en ayuno y oración. Y hay una porción donde estaba, creo que era Bernabé y Pablo, y estaban ahí reunidos en un ayuno y oración con la iglesia, y de momento el Espíritu, dice, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé, y los separaron y los consagraron, y habló Dios, alguien profetizó, y dijo, a ustedes dos los he separado para este propósito, son mis enviados, son apóstoles a tal lugar enviados para establecer mi reino en este lugar, y oraron por ellos, y los enviaron a plantar iglesias, a hacer misión para el reino de Dios. Eso ocurrió, ¿por qué? Porque ellos entendían que para poder estar sensibles a la voz de Dios había que tener un altar activo, un altar activo, una vida de oración activa y entrar en un tiempo específico solo para buscar la voz de Dios, su voluntad y para ayunar y consagrarse para Él, para hacerse sensible a la voz de Dios. Amén. También cuando tenemos los beneficios del altar, va a haber va a haber revelación y sabiduría. Ahí entra también eso. Conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Y número 6, va a haber un impacto territorial. Al construir un altar se establece una autoridad espiritual sobre ese territorio. Eso lo vemos en Génesis 12:7. Y también, ¿verdad? Eh, ya, ¿verdad? Ustedes no van a ver las cosas iguales. Cuando nos reunamos en la iglesia, no vas a ver solamente un grupo de gente orando y ya. No, tú vas a darse cuenta luego de esta clase que están activando el altar de Dios. Entonces, como dije, mientras más grande y mejor es el sacrificio y mayor es la invocación, más grande es la manifestación del poder de Dios que puede ocurrir en un lugar. Por eso es tan poderoso cuando la palabra dice, si dos o más se pusieren de acuerdo en cualquier asunto, de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecho. Amén, porque no es lo mismo que ocurre yo solo, a que ahora yo me una con mi hermano y ahora unimos dos altares. Amén. Dos templos del Espíritu Santo están juntos clamando por un mismo propósito, de acuerdo a la voluntad del Señor que está en su palabra. Así se multiplica cuando se reúne la iglesia a orar. Marco.
Ok, esa es la mejor explicación que yo he escuchado acerca de eso. Gloria a Dios. Cuando dos personas se unen, son dos altares uniéndose. Exactamente, son dos altares uniéndose. Así que el Señor reprenda, por eso es que lo tenemos que decir. Como el enemigo es un imitador, el enemigo no crea nada, es un imitador y él pervierte los principios que Dios estableció. Por eso es que Ah, los brujos y los hechiceros se unen también como covens, dice en inglés, que es un grupo de brujas y brujos, se unen en un círculo de oración satánica para maldecir, para invocar sus ídolos, y eso produce una concentración de poder espiritual o de energía más fuerte que si solamente una de ellas actúa sola para hacer el X o Y. ok. Es el mismo principio, lo que pasa es que está pervertido y obviamente le sirve a las tinieblas. Y hay que decir algo más aquí. Ujú. Jesucristo dijo que uno solo de los más pequeños que esté en el reino de Dios, o sea, que sea un hijo de Dios, que sea en Jesucristo, es mayor que Juan el Bautista, que era un profeta de Dios. Así que puede reunirse un grupo de brujas para querer estudiar a alguien, pero si esa persona tiene un altar altivo, olvídate de eso, que no tienen nada que buscar, como quiera. Porque no estamos hablando de que Dios pelea con el diablo de mano a mano. No, Dios no tiene que hacer eso. Dios envía un solo ángel y ya con eso resuelve. Él es el Así mismo es. todopoderoso que servimos. ¿Qué, perdón? Él es el todopoderoso que servimos. Y si nos mantenemos Exactamente, Él es el tenemos más Todopoderoso. poder, porque Él dice en su palabra que haremos cosas más grandes y mayores de las que Él hizo. Amén, en su nombre. Eso es así. Así que, ¿verdad? Tampoco, ¿por qué digo esto? Porque podemos también entrar a lo mejor en una mentalidad works-based, basada en que, DH, en mis obras, en que, diatre, esta gente se están uniendo en mi contra, pues ahora yo tengo... No, no, o sea, está bien el principio, que usted se una con hermanos que estén en el mismo espíritu, en la misma fe, para clamar, es más, unirnos y aumentar, como dijimos, un altar con otro altar, nos unimos todos y es más grande el sacrificio, podemos unirnos y ayunar por la salvación de alguien, etcétera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sí, Dios lo va a hacer. Yo he tenido esas experiencias. Ha habido situaciones que no le veo salida, no le veo no veo manera. Y de momento alguien dijo, ¿sabes qué? No, esto no puede ser así. Dios tiene que hacer algo. Vamos a unirnos tal día o tantos días y nos vamos a unir a orar estos días y vamos a ayunar de X hora a X hora estos días para ese propósito específico. Y literalmente después del ayuno hemos visto, ¡paqui! Dios hizo el milagro. ¿Por qué? Antes lo decían simplemente, porque oramos y ayunamos. No, no, ahora tú estás entendiendo que es porque se ofreció un sacrificio mayor, porque no fue ya que ayunó un solo hermano. No, se reunieron 5 hermanos, 6 hermanos, 7 hermanos, una iglesia entera para clamar por un milagro, para clamar por un rompimiento, para destruir una obra del enemigo, etcétera, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, claro está, siempre está por encima de todo eso, porque esto es por gracia como quiera, ¿verdad? Debemos saber que es por gracia como quiera, amén. Es por los méritos de Cristo y no los nuestros. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero hablar de algunas otras señales, ¿verdad? Señales adicionales de que hay un altar de Dios operando en un lugar o en la vida de alguien. Número uno, hay paz y santidad. La persona que ora, tú vas a notar que es una persona que emana paz. Normalmente la gente que son gente de oración son gente que están tranquilos, mano, que puede estar derrumbándose el mundo y esta gente está firme, porque no está en su fuerza, está llena del Espíritu Santo. Así que paz y santidad. En Hebreos 12:14 lo vemos. Número dos, las manifestaciones del Espíritu Santo siguen a esta persona. Amén. Claro que sí, porque Dios está manifiesto en su vida. Número tres, lo rodea salvación, transformación espiritual y los frutos del Espíritu también. O sea, el carácter de esta persona es conforme al carácter de Cristo. No perfección, ¿verdad? Porque ninguno somos perfectos. Pero usted va a notar que mientras más tiempo usted pasa en la presencia de Dios, mientras más usted ministre a Dios por medio de su altar, de su corazón, de su búsqueda, etcétera, todo lo que hemos hablado, más te vas a parecer a Cristo. Amén. Y más Dios te va a usar y más salvación vas a ver y más transformación y más Dios te va a usar para libertar, echar fuera demonios y todas estas cosas. Por el otro lado, quisiera traer, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón,
traer un poquito de cómo identificar la presencia de altares del enemigo. Pues eso es importante. Como dijimos, nosotros estamos hablando del altar de Dios, amén, ese es el de nosotros, pero también están los altares del enemigo, que son altares de idolatría. Y hay poder real, creo que sí, que son operados por demonios, lo sabemos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo y con las huestes espirituales de la maldad de este siglo y lugares celestes también, ángeles caídos, etcétera. El reino del enemigo. Ok, si Dios produce paz y santidad, manifestaciones del Espíritu Santo, salvación, transformación, liberación y el fruto del Espíritu, pues el altar del enemigo produce todo lo contrario, va a producir confusión y destrucción. Eso lo vemos en 1 Corintios 14:33. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Donde hay confusión, donde se sigue manifestando la confusión, hay algo que el enemigo ha establecido ahí como un altar, hay algo que está produciendo esa manifestación continua. Hay hechicería, hay brujería, hay alguna manipulación del enemigo ahí. Número dos, hay ataduras espirituales y opresión. Vamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ya lo dijimos, la lucha no es contra carne ni sangre, contra nuestros enemigos espirituales. Como nuestro enemigo es espiritual, pues también la opresión va a ser a nivel espiritual. O sea, hay gente que tratan de resolver problemas espirituales por medio físico y no ven el fruto, no ven la mejoría. Hay gente que yo he conocido que han tenido enfermedades que ellos toman medicamentos para ellas, han ido a todos los médicos, nadie descubre qué es lo que tienen y el medicamento como quiera casi no les ayuda. Probablemente tiene una raíz espiritual y tienes que bregar con ella espiritualmente hablando. Pues vas a ver opresión y situaciones espiritualmente destructivas donde hay un altar del enemigo, tanto familiarmente como localmente, etcétera. Y número tres, manifestaciones de pecado y de oscuridad y le añado el fruto de la carne. Porque en Galatas 6 habla del fruto del Espíritu Santo, pero habla del fruto de la carne, que lo podemos leer también. Vamos a buscarlo. Galatas capítulo 6, vamos a ver aquí. Mm, 6. Un segundo. Perdón, Gálatas 5, disculpen. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas, o sea, hechas visibles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es otra palabra para seducción, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, donde usted vea todas esas cosas, cualquiera de ellas o más de una de ellas manifestadas, y es algo constante y o creciente que se practica, eso es un altar del enemigo ahí. Usted está identificando que eso es lo que hay ahí. Finalmente, finalmente, ¿cómo podemos entonces vencer? Dice la palabra que hay tal cosa como altar contra altar. Un segundito que el nene está gritando ahí, ya está. Disculpen. Ok, altar contra altar. En la escritura vemos ejemplos de conflictos espirituales entre altares desde el Antiguo Testamento. El ejemplo más clásico es el de el profeta Elías contra los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18. Obviamente el altar de Dios prevaleció sobre el altar de Baal. También vemos el ejemplo de Gedeón cuando destruyó el altar de Baal en Jueces capítulo 6, 25 al 28. No voy a entrar en esto ahora, ¿verdad? Porque no quiero alargarlo. Después lo pueden buscar. Él también estableció un altar de Dios que desmanteló las fuerzas espirituales de maldad. Aplicaciones prácticas. Nosotros, los discípulos del Señor, los cristianos, estamos llamados a establecer altares espirituales para Dios
por medio, como dijimos, de la adoración, alabanza, adoración y consagración personal y colectiva y en obediencia a la misión que Dios nos dio. Otro ejemplo de un altar colectivo para Dios son las iglesias. Hace poco el Señor me dio esa revelación. El Señor me hablaba de Abraham y me dijo, Abraham, porque me puse a pensar y yo dije, wow, es que esta gente de donde quiera que Dios hacía algo, ponían una piedra, la ungían y decían, aquí es un altar para Dios, y le ponían un nombre. En el tiempo presente, Dios nos llama a los apóstoles a plantar la iglesia, a establecer lugar de adoración, de alabanza para Dios, y eso es un altar para Dios que produce todas estas bendiciones en en el local, en el lugar local donde se encuentra. Es como una embajada del reino de Dios en la tierra, cada altar donde ya entonces ahí no se van a reforzar las leyes espirituales de las malicias que tomaron dominio de ese lugar, sino que en ese lugar se convierte en una embajada de Dios, donde ahora las reglas y la autoridad del reino de Dios se hacen presentes en ese lugar por medio de la oración constante, intercesión, alabanza, adoración, invocación al Rey de Reyes, por medio de Jesucristo. Amén. Y produce todas las bendiciones que Dios trae. Aleluya. Muy bien. Es importante algo. Si ya usted supo identificar, a lo mejor en su familia, en su vida, algún altar del enemigo, que hay algo que el enemigo ha puesto, donde es un punto de contacto, de intercambio, donde algo hay alguna práctica de pecado, de idolatría, etcétera, y se está produciendo, ¿verdad? O sea, por hechicería o cualquier otro pecado, y hay una manifestación del enemigo que ya le ha abierto las puertas a que el enemigo opere. Pues, ¿cómo usted puede destruir eso? Pues tanto en el contexto del Antiguo Testamento como del Nuevo, lo primero que hay que hacer es remover todo aquello que representa rebeldía e idolatría o prácticas paganas o ocultas en contra de Dios que obstaculicen la verdadera adoración al Señor, al Dios verdadero. Por lo tanto, el arrepentimiento es fundamental. Si queremos que alguien, ¿verdad? Que tú lo dijo, pase de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y poner su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Tiene que renunciar a esas prácticas, a esas actitudes, a esas obras que mencioné en Gálatas 5. Tiene que arrepentirse y renunciar a eso. Y en el caso de lo que es la hechicería, ¿verdad? Que ya es una idolatría, ¿verdad? Literal también, literal a nivel de que se invocan deidades y espíritus y se hace literal un sacrificio de hasta de animales, etcétera, en un altar para una deidad, en común intercambio, pues se tiene que destruir ese altar físicamente. Esa imagen se tiene que destruir. Por ejemplo, Gedeón destruyó el altar de Baal en Jueces capítulo 6. Lo destruyó, lo hizo triza. Pero luego de eso estableció un altar de Dios en su lugar. Es muy importante que entendamos que cuando hagamos discípulos, cuando Dios nos permita predicar el evangelio a alguien y esta persona decida arrepentirse, abandonar las prácticas de hechicería y todo esto, tenemos que dejarle claro que así como le servía al enemigo, entonces con esa misma intensidad tiene que servirle a Dios si quiere permanecer firme para no volver atrás. Porque esos espíritus van a querer seguir consiguiendo ese mismo acceso que obtuvieron a lo mejor hasta por años por medio de esos sacrificios. Y se tiene que sellar y destruir ese altar espiritualmente con la sangre de Cristo, con el fuego del Espíritu Santo. Usted por medio de la oración literalmente lo dice. Quemamos y destruimos todo altar del enemigo en este lugar. Declaramos el fuego del Espíritu Santo. Consagramos este lugar para adorar al Señor y echamos fuera todo demonio, todo principado, toda deidad falsa que haya tomado lugar, que haya tomado influencia en este lugar físico. Amén. Eso se tiene que hacer. Aleluya. Y tenemos la autoridad en Cristo para esto. En Lucas 10:19 nos dijo, les doy potestad para aplastar, hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Así que no tenemos que temer. Aleluya. Cuando sabemos lo que estamos haciendo, cuando sabemos a quién es el Dios que le servimos y cuando sabemos quiénes somos nosotros en Él y la autoridad y el poder que nos ha dado por medio de su Espíritu. Los cubrimos con su sangre. Amén, exactamente.
Muy bien. Así que ya estamos al final de esto, ¿verdad? Mi exhortación y mi invitación y la invitación de Dios a nuestras vidas es a que entendamos, ¿verdad? Que somos sacerdotes para Él, pero que como sacerdotes estamos llamados a primeramente servir a Dios en el altar de nuestro corazón, por medio de la oración, alabanza, consagración, ayuno, etcétera, y obediencia a su palabra, incluyendo obediencia a la misión que nos ha encomendado, que es hacer discípulos de todas las naciones, predicando el evangelio y dándoles ejemplos, etcétera, enseñándoles a hacer las mismas cosas que él hizo, pero que también tenemos que enseñarle estos principios a los que discipulemos para que no sigan haciendo las cosas solo por tradición, sino para traer un entendimiento y una claridad del por qué hacemos las cosas. Y una convicción también. Claro, porque trae mayor convicción, exactamente, exactamente. Ya yo sé lo que estoy haciendo. Cuando pase, a la próxima que usted pase por alguna situación, por alguna tribulación, algún ataque del enemigo, alguna cuestión, ya usted no va a estar como gallina sin cabeza. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto, no, no, no. No, 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 tú dices, espérate. Necesito que Dios ponga su mano. Padre, pues yo soy un sacerdote. ¿Qué requiere Dios para manifestarse? Ah, un acto activo. Ok, pues estoy pasando por un tiempo específico de lucha, sea emocional, sea físico, sea monetario, sea lo que sea que usted esté viviendo. Sea que necesita que Dios quiere o que quiere que Dios salve a alguien, que Dios liberte a alguien, que Dios arregle algún asunto, que usted sabe que el enemigo metió la mano y eso está difícil y no ve manera, pues hay que subirle a la oración. Hay que subirle al sacrificio. Hay que unirme con mis hermanos en oración, en intercesión. Hay que creerle a Dios con su palabra de fundamento y con estos principios que toditos son de su palabra. Amén. Para que entonces, y sabemos, tenemos entonces la expectativa de que Dios se va a mover. Porque estamos haciendo todas estas cosas como sacerdotes para Dios en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran añadir? Él ha prometido estar con nosotros todos los días, todos los días con nosotros. Tenemos que hacer lo que nos toca, pero Él prometió y está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es así. Y recordemos algo adicional, que tenemos nuestro sumo sacerdote que es perfecto y no falla, intercediendo por nosotros continuamente. Que no es tampoco que el día que, que no pudiste orar, que el día que no pudiste ayunar, que a lo mejor te encontraste en una situación difícil y ese día tú no estabas, tú sabes, en tu prime, en tu nivel máximo de espiritualidad, ese día a lo mejor estabas cansado, etcétera, o whatever lo que haya pasado, como quieras, recuerda que estás bajo la gracia del Señor Jesucristo, que tienes al sumo sacerdote que no falla, que todo lo sabe, que sabe el final desde el principio, como quiera, intercediendo por ti a la diestra del Padre allá arriba en el tercer cielo. Aleluya. Ven, ven, aleluya, sí, Señor. Y que sí, Amén. y recuerda que como Él venció, dice la palabra, nosotros somos más, hechos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó hasta la cruz. Amén.